Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de los conteos de puntos muestrales. ¿A qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos de este concepto? Ok, para eso necesitamos aclarar, ¿verdad?, que en un experimento pueden haber muchos elementos del espacio muestral. A veces pueden ser tantos que va a ser bien difícil enlistarlos todos, por lo que es necesario buscar maneras de poder contar esos puntos muestrales dependiendo de la naturaleza del experimento y poder calcular esos puntos sin necesidad de enlistarlos todos. Entonces, para eso vamos a empezar hablando de una regla bien básica y bien elemental que se llama regla del producto, y dice lo siguiente: si una operación se puede llevar a cabo de un n sub 1 formas, y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación de n sub 2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas al multiplicar n1 por n2. Es decir, que aquí nos estaríamos refiriendo a un producto. Entonces, para eso vamos a ir a buscar un ejemplo. Sam va a armar una computadora y para comprar las partes tiene que elegir entre las siguientes opciones: 2 marcas de circuitos integrados, 4 marcas de discos duros, 3 memorias y 5 tiendas locales en las que puede adquirir un conjunto de accesorios. ¿De cuántas formas diferentes puede Sam comprar las partes? En la regla del producto habíamos hablado de una forma de realizar las cosas que iba a ser N1 y una segunda forma N2, y el producto de estas dos, es decir, N1 por N2, iba a ser las formas diferentes en que se puede realizar dicho proceso. En este caso identificamos que hay más de una, hay un N3, N4, por lo tanto al multiplicar todo esto sería entonces N1 por N2 por N3 por N4. Entonces, para eso tenemos que saber identificarlos. Comencemos. Primero, N1, la primera, N1 va a ser la forma de los dos tipos de circuitos integrados que él va a comprar. Entonces, N1 es 2. Tiene dos diferentes tipos de circuitos. Luego, habla de 4 marcas de disco duro. Entonces, sería la otra forma de comprar, que es con cualquiera de estos 4 discos duros. 4 marcas. La tercera es 3 marcas de memorias. Entonces ya tenemos un N3, una tercera forma de hacer el proceso, que es con estas 3 marcas de memoria. Y 5 tiendas locales en que puede realizar adquirir el conjunto. Es decir, un N4 que va a ser 5 por las tiendas locales. Aquí obviamente no conocemos cada uno de los nombres, pero aquí podría ser, por ejemplo, la marca A, la marca B, igual para la marca de memoria una marca CD, E, y para las tiendas la tienda A, la tienda B, A1, es decir, C1, D1, E1. Todos estos elementos son elementos, al combinarlos van a ser elementos del espacio muestral. Es decir, que vaya con la marca A de circuito, con la marca E de disco duro, con la marca F con la marca B de la tienda. Y aquí me falta otro, la de las memorias, que puede ser una marca H y una marca, digamos, no sé, ni se me ocurren estos nombres. Entonces puede hacer un montón de combinaciones, ¿verdad? Pero no vamos a empezar a enlistar, sino que simplemente vamos a decir que el conteo de puntos muestrales va a ser igual entonces a 2 por 4 por 3 por 5. El resultado de esto es 4 por 2, 8, por 3, 24, por 5 son, bueno, sería así, vamos a ver, bueno. Por lo que el resultado va a ser 120, va a haber 120 formas de comprar la computadora. Obviamente es poco práctico enlistar esos 120, pero ya sabemos que el espacio muestral tiene 120 elementos.
En el siguiente ejemplo, ahora siempre hablando de la regla del producto, veremos lo siguiente. Si un miembro de un club tiene 20 integrantes, necesitarán elegir a un presidente, a un tesorero y alguien que fiscalice al tesorero. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá elegir? Es lo que preguntan. Entonces, aquí acordémonos que son 20 personas. Digamos que la persona A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos hasta la persona A sub 20. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden elegir? Es decir, si elegimos al azar, digamos que es al azar, tal vez no va a suceder así. ¿De cuántas maneras? Bueno, puede ser que elijamos a estos 3 primeros, o elijamos al tercero, al cuarto y al quinto, o al segundo, al primero y al cuarto, o que este sea presidente, este sea tesorero y este fiscal, o este fiscal, este presidente, este tesorero, no sé, ¿verdad? Vemos que hay muchas formas de encontrar esos elementos, por lo que igual enlistarlos es de muy poco práctico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar siempre la regla del producto. Si vemos, tenemos 3 procesos diferentes. Elegir a un presidente, elegir a un tesorero y elegir a un fiscal. Si suponemos que primero vamos a elegir al presidente, este va a ser N1. N1, cuando lo elijamos, vamos a tener 20 formas diferentes, es decir, 20 personas que podemos elegir para este proceso, para elegir el presidente. Ahora, para elegir al tesorero nos van a quedar 19, porque obviamente quien quede de presidente ya no será elegido. Y por último, para el fiscal sería N3. Lo tomaríamos como el tercer proceso, es decir, elegir a la tercera persona. Por lo tanto, esto nos quedaría, el conteo de puntos muestrales sería 20 por 19 por 18. Esto al multiplicarlo, el resultado es 20 por 19 por 18, 6.840 formas diferentes de elegir esas 3 personas de los 20, ¿verdad? A esto es algo que más adelante le vamos a llamar entonces una permutación, que es el siguiente tema de lo que vamos a hablar. Para la definición de permutación diremos lo siguiente. Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos. Vamos a decir entonces que el número de permutaciones de n objetos es n factorial. Pero también vamos a decir que el número de permutaciones de n objetos distintos tomados de r a la vez es, vamos a decir así, de n permutación r, donde esto es igual a n factorial entre n menos r factorial. Entonces, para eso vamos a definir claramente qué es un factorial. Para definir más claramente qué es un factorial, vamos a suponer que tenemos 4 personas. 4 personas. Y esas personas las queremos sentar en 4 sillas. La persona 1, la persona 2, la persona 3 y la persona 4. Ok. En la primera silla yo puedo ubicar al azar cualesquiera 4 de las personas que quiero ubicar. Entonces aquí tengo 4 posibles personas a sentar. En la segunda silla ya ahora solamente me quedan 3 personas a sentar. En la segunda silla me quedan 2 personas y en la primera 1 persona. Es decir, de cuántas formas posibles diferentes, de cuántas maneras diferentes puedo ordenar en las sillas a las 4 personas. Bueno, para eso entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da entonces 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. 24 maneras podemos ubicarlas u ordenarlas. A esto es lo que nosotros le llamamos un factorial. Es decir, el factorial
se define como, de un número, ¿verdad? Entero, se define como 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos, un número antes del número dado y al final multiplicamos por el número que nos dieron. Es decir, el producto de los números enteros desde 1 hasta el n. Por definición, el factorial de 0 va a ser igual a 1. ¿Verdad? Esto lo usamos por conveniencia. Entonces, es así como se define una permutación. Vamos a buscar otro ejemplo. Un ejemplo más práctico es si nos preguntamos de cuántas formas podemos ordenar las letras A, B, C. Para esto podemos hacerlo manualmente para que entendamos la idea de una permutación. Podemos tener la combinación ABC, ACB, BCA, BAC, CAB y CBA. Esto es a lo que me estaba refiriendo. Entonces, si los contamos, podemos ver que tenemos 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si nos hacemos la misma pregunta, pero queremos hacerlo esto mediante la permutación o mediante el factorial, solamente decimos entonces que el resultado es 3 factorial, es decir, 3 por 2 por 1, es decir, 6. Aquí tenemos, como les digo, en los resultados. Este ejemplo es sencillo, pero lo hago para que nos hagamos una idea de entender a qué nos referimos con las permutaciones. En la permutación, sí importa la ubicación en que esté ubicado cada uno de estos valores. Entonces, que sí importa. Como último ejemplo para hablar de permutaciones, resolveremos el siguiente. En un club estudiantil compuesto por 50 personas se va a elegir a un presidente y a un tesorero. Pero ahora preguntan, ¿de cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles? Sí, y ya aquí nos dan 3 casos. En el primer caso nos dicen que no hay restricciones. Es decir, en el caso A, solamente me están diciendo que puedo elegirlos, las personas, en la forma, ¿verdad?, que a mí se me antoje, ¿verdad?, sin ninguna restricción, sin ningún problema, por decirlo así. Para este resultado podemos ver entonces que no hay ninguna restricción, entonces vamos a elegir dos personas de 50, es decir, de cuántas maneras podemos estas 50 permutarlas de 2 en 2, es decir, 50 permutación 2. Para esto pueden revisar en su calculadora, aparece esta opción, ¿verdad? Pueden poner 50, la opción P, y luego 2, no sé cómo aparece en su calculadora, ¿verdad? Como permutación. Así que para eso entonces simplemente vamos a multiplicar 50 factorial entre 50 menos 2 factorial, es decir, 50 por 49 puntos suspensivos por 2 por 1 entre 48 factorial, que sería 48 por 47 por 46 puntos suspensivos 2 por 1. Aquí, si se fijan, simplemente se cancela un montón de números del denominador y solamente me queda 50 por 49. El resultado sería entonces 2456. Este es el número de personas, las formas en que yo puedo elegir dos personas sin ninguna restricción. Vamos ahora al segundo caso. Siempre de las 50 personas, pero ahora vamos a considerar elegir dos, pero en el caso B dice lo siguiente: en la persona A participará solo si él es el presidente. Entonces, para el caso B tenemos la siguiente situación. Siempre son las 50 personas, ¿verdad? 50 personas y dos vamos a elegir, ¿verdad? Dos se seleccionan: el presidente
y tesorero. Ok. Pero como A se le ocurrió decir de que él no participa si él es el tesorero, entonces, perdón, el presidente, solamente si él es presidente, entonces va a participar. Esa es la condición que pone, solo si él es el presidente. Entonces, tenemos dos sencillas opciones. Una es considerar simplemente sacarlo del grupo. Es decir, bueno, no consideremos A, no queremos que tú participes porque eres muy mañoso y quieres ser presidente, por lo tanto arrestamos una persona, ¿verdad? Y ya me quedarían 49 personas en permutación 2. Este sería el primer caso, que ya sería entonces 49 factorial entre 47 factorial, es decir, 49 por 48. A esto nos da 2352. Pero para el otro caso es que sí consideremos que él sea presidente. A no participa. Y en el otro se considera a A como presidente. Es decir, le damos el gusto al presidente. Para eso entonces, como ya vamos a tener un presidente electo, solamente me van a quedar 49 personas para el otro caso. Podemos poner 49 permutación 1, pero al final esto da lo mismo que 49. Entonces, al final tengo 2049, voy a poner 2352 personas, casos, más 49. Esto me da 2401 formas de elegir, o sea, formas de elegir a este nuevo, esta nueva comitiva. Ya en el tercer caso, entonces, dice el problema. B y C participarán juntos o no lo harán. Entonces aquí consideramos lo siguiente. Es decir, que B y C va a ser presidente, B presidente y C tesorero, o C tesorero y B presidente. Entonces, este es el caso C. Entonces, aquí tenemos dos formas posibles. Es decir, ya, si consideramos darles ese gusto de que participen juntos, tenemos estas dos permutaciones. Es decir, dos. Aquí tendríamos el caso. Pero si decimos no lo vamos a considerar, no vamos a dar gusto de que ustedes participen juntos. Entonces, los excluimos. Al excluirlos, entonces tendríamos 48 posibles personas, ¿verdad? Y 2 a seleccionar. Por lo que en el segundo caso ya tendríamos 48 permutación 2, es decir, 48 factorial entre 46 factorial, es decir, 48 por 47 por 46, puntos suspensivos, por 2 por 1. Y aquí abajo, 46 por 45 por 44 por 2 por 1, puntos suspensivos. Cancelamos, por si tal vez no me entienden acá, cancelamos este montón de términos hasta 46 en el denominador, por lo que solamente me queda 48 por 45. Y el resultado de esto es 2256. Que sumado con 2 2258 posibles los elementos del espacio astral. Por último, queda mencionar ahora lo que es una combinación. Una combinación es diferente a una permutación porque en la combinación el orden no importa. Dice la teoría, el número de combinaciones de n objetos distintos tomados de R a la vez es n combinación R, que es igual a n factorial por R entre R factorial por n menos R factorial.
En este caso vemos que el producto del denominador es más grande, por lo tanto el resultado va a ser más pequeño, ¿verdad? Ahora bien, para eso entonces vamos a hacer un ejemplo. Primeramente vamos a agarrar un ejemplo sencillo para entender la diferencia entre permutación y combinación. Permutación, combinación. Digamos que tenemos 4 elementos y los queremos combinar o permutar de 2 en 2. Es decir, si tenemos A, B, C y D. Si hablamos de permutaciones, yo puedo poner AB, AC, AD y lo contrario, BA, CA, DA. Puedo poner BC, BD y DB y, perdón, aquí sería CB y DB. Y de último puedo poner CD y DC. Tenemos entonces en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, 4 permutación 2. Es decir, 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. Y de aquí me quedaría entonces 4 factorial entre 2 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 por 1, se cancela todo esto, ya me queda 12 elementos, es decir, 12 permutaciones. Mientras que en las combinaciones sí tengo que considerar que el elemento AB es el mismo elemento que BA, porque solo los estoy combinando, no me interesa el orden, ¿verdad? Okay. Por lo que AB va a ser lo mismo que BA. Puedo tener entonces AB, AC, AD. Puedo tener BC, BD y CD. Estas son las diferentes combinaciones en que yo puedo juntar estos elementos. Ahora veamos si da con la fórmula. La fórmula decía que 4 combinación 2 es igual a decir 4 factorial entre 2 factorial por 2, 4 menos 2 factorial. Es decir, a ver, aquí. Entonces esto es decir 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Es decir, 4 entre, bueno, aquí podemos poner ya de un solo 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 por 1 por 2 por 1, es decir, 4 por 3, 12 por 2, 24 entre 4. Esto me da el resultado de 6. Y podemos ver que aquí tenemos exactamente 6 combinaciones diferentes. O sea, aquí podemos ver la diferencia entre una combinación y una permutación. Para finalizar y combinar los dos temas que hemos estado viendo, vamos a resolver el siguiente problema. Un niño le pide a su madre que le lleve 5 cartuchos de Game Boy, que es un tipo de videojuego muy antiguo, ¿verdad? De su colección, de 10 juegos recreativos y 5 de deporte. ¿De cuántas maneras podría llevar su madre 3 juegos recreativos y 2 de deporte? Es decir, que de los recreativos va a llevar, de los 10 recreativos le va a llevar 3, y de los 5 de deporte le va a llevar 2. Entonces estamos viendo que aquí hay una combinación. ¿Por qué? Porque la madre puede combinar de los 10, puede ser 3 diferentes, ¿verdad? Ahora, aquí se incluye que el juego que lleve el juego A, el juego B y el juego C es lo mismo que lleve el juego C y el juego B y el juego A. Aquí no importa pues el orden, no nos interesa. Entonces se trata de una combinación.
Por lo que para combinar los juegos sería 10 combinatoria 3. En el libro también aparece así, 10, 3. Este es otro tipo de notación, para que no se vayan a confundir. Ok, y de deporte va a ser 5 combinación 2. Entonces, estas son las formas en que se pueden combinar los juegos. Pero, obviamente, tenemos diferentes maneras en que los puede llevar. Por lo que tendríamos que sacar el producto de este resultado con el producto de este resultado. Saquemos el primero. 10 el de recreativo. 10 combinación 3 es igual a 10 factorial entre 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Esto es igual a decir 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial, que es lo mismo que decir 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos 9, 10. 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos 7 por 8 por 9 por 10 entre 1 por 2 por 3 por 1 por 2 por 3 puntos suspensivos 7. Entonces podemos ver que aquí se nos cancela todo esto hasta 7 y aquí todo esto hasta 7, quedando entonces 8 por 9 por 10, que sería 90 por 8, 560, vamos a ver, perdón, sería 8 por 9, 90, 720. 720 entre 6. Esto es igual a decir 120. El resultado de aquí entonces es 120. Para la segunda, entonces tendríamos, para los deportivos tenemos 5 combinación 2. Es decir, factorial entre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Es igual a decir 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. De estos dos ya vemos que se cancelan dos elementos, la diferencia de ellos. Por lo tanto sería 5 por 4 entre 2 factorial, que sería 2 por 1. Es decir, 20 entre 2, que sería 10. Al final tenemos 120 combinaciones diferentes de recreativo, 10 combinaciones diferentes de deporte. Por lo tanto, las formas diferentes que le puede llevar los juegos sería 120 por 10. Es decir, 1200 maneras diferentes que tiene la madre para llevarle los juegos. Esta sería la respuesta final.